Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema generalmente llamado análisis modal. En Divisoft tratamos de separar separarlo en dos conceptos. Uno tanto es la prueba y el otro es el análisis. Ambos llevan diferentes conceptos, diferentes restricciones y diferentes puntos a considerar. Entonces, en nuestro ámbito, generalmente le llamamos prueba modal y análisis. El día de hoy estaré ayudando o compartiendo la información. Mi nombre es Alfonso Altamirano. Soy empleado de Divisoft México y soy el ingeniero de ventas de campo. Muy bien, la agenda es corta, no es este, un entrenamiento. Simplemente hablaremos de qué es análisis modal, qué aplicaciones hay en la industria y cómo desarrollar una prueba y el análisis modal con nuestro software Divisoft X. Y al final o en los intermedios haremos un ejemplo de medición. Por favor, siéntense en confianza de preguntarnos. El equipo que está acompañado en esta mañana tiene eh, el objetivo de atenderlos en cualquiera de sus dudas. Muy bien, empezamos a platicar un poco de análisis modal en el término general y para qué nos sirve. Bien, el proceso de hacer un ensayo o una prueba de análisis modal es para obtener parámetros modales, es decir, las frecuencias naturales, los factores de amortiguamiento y sus formas modales. Todo esto confiere o lleva a un punto denominado modelo modal. ¿Para qué nos sirve? Para estudiar las propiedades dinámicas en los sistemas. Todo esto lo hacemos en el dominio de la frecuencia y es una herramienta indispensable para comprender cómo vibran o la respuesta que tienen diferentes sistemas o estructuras a una excitación, ya sea natural o artificial. Cuando es artificial, nosotros lo llamamos fuerzas aplicadas. Esta puede ser aplicada de diferentes formas. La estaremos revisando en unos minutos. También entender que este análisis modal nos sirve para hacer predicciones o mejorar algunas especificaciones. Y todo lo podemos hacer a través de software que nos permite también predecir algunas fallas, algunas fatigas, o bien tener un modelo ideal. Puede basarse en elemento finito y esto nos va a permitir probar, optimizar y validar máquinas o estructuras. Hablamos de validar en el sentido de darle un factor de seguridad, una vida útil o cualquier otro parámetro que nos exija a través de una condición de calidad. Muy bien, como les decía en el inicio, separamos un tanto el concepto de análisis modal y partimos de la prueba. La prueba es una prueba modal. Se puede realizar con medios de excitación externa, que deben ser medibles para poder tener una relación de entrada-salida. Y para este tipo de pruebas modales donde la fuerza es medible o conocida, se le conoce como análisis modal experimental. Este es un concepto que se maneja de forma general, pero a muchos le llaman o tienen a bien decirle análisis modal este, común, normal. Hay muchos modos de llamarlo, simplemente es un análisis en función de las respuestas, lo que tenemos tanto en fuerzas medibles y las respuestas que también van a ser medibles. La ventaja de este tipo de análisis es que se puede hacer tanto en laboratorio o bien en campo. Tenemos una ventaja que en ambientes controlados, ya sea un laboratorio o una cabina de pruebas, tenemos un menor efecto sobre los ruidos externos o condiciones que puedan perturbar nuestra medición. Entonces, si hacemos este tipo de pruebas, aquí tenemos un ejemplo de una ala de una turbina, requerimos de un excitador o una fuerza medible y un medidor que va a ser el que nos dé la señal de salida. De esta forma vamos a poder estimar cualquier forma modal o modelo modal. Otro tipo de pruebas es eh, formas de deflexión operacional. Aquí ya no contamos con con las fuerzas medibles, estamos obteniendo una respuesta a
a fuerzas que son inherentes en el sistema. Entonces, vamos a partir, o vamos a poder obtener un modelo modal a partir solo de las mediciones de salida. Y podemos, con la ayuda del software, obtener formas de deflexión estructural para mejorar, valga la redundancia, el análisis estructural. Solo podemos obtener información básica sobre la amplitud y su fase, pero hay un concepto, o esos conceptos nos permiten tener una animación geométrica de las formas de deflexión y con eso estimar muchos de los factores que podemos hacer en análisis experimental. Generalmente este tipo de pruebas se hacen en la industria civil, donde se prueban grandes estructuras o incluso se pueden transferir a sistemas grandes como son barcos, submarinos o aviones ya en operación. De igual forma, la instrumentación es un punto que debemos tener a considerar o en consideración de tener cuidado en lo que se va a elegir y cómo se va a procesar toda esta información. Tenemos otro que es quizás de los más recurridos para estructuras, donde se estén involucrados tanto maquinaria como estructuras físicas, como puede ser una mampostería, una base, y se llama el análisis modal operacional. Aquí el concepto es el mismo que el de ODS, pero siempre vamos a considerar puntos más a calcular. No tanto de ver solo las formas modales, sino ver de qué forma podemos obtener muchos más datos. Aquí el proceso numérico es un factor que nos importa bastante. Entonces, las formas de calcular son realmente demandantes en tanto software y podemos hacerlo en el dominio de la frecuencia y se puede obtener a partir de la densidad espectral o de potencia cruzada y automática. Como ya les comenté, en este concepto, los puntos son muchos más, pueden monitorear puentes o estructuras mucho más grandes, por lo tanto, la demanda de adquisición de datos o de manejo de bloques de información es demasiado. Esas pruebas generalmente se hacen donde no es práctico tener una fuerza de excitación. Como les comenté, básicamente en pruebas de puentes, algunas muros de presas o cosas muy, muy difíciles de predecir con una fuerza pequeña en su comportamiento. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o requieran que revisemos un concepto a fondo. Muy bien. El siguiente punto es ver qué industrias o aplicaciones son las que eh, necesitan de esta teoría o de este análisis. En general, todas las industrias son partícipes de esta condición de medición o de prueba, principalmente la automotriz, el espacial, mucho de ello es de ingeniería civil. En México quizás es poco conocido lo que se hace, pero hay muchas constructoras que realizan este tipo de pruebas, tanto a nivel, eh, digamos, de pequeña escala o a gran escala o bien las universidades, donde tenemos una aplicación quizás más genérica o en extensiones en la generación de energía y donde se reduce el concepto a la vida diaria es en los electrodomésticos, en los instrumentos musicales o incluso en los reproductores. Aquí se trata de ver o predecir la durabilidad o la vida útil que tendría un equipo, un instrumento o los modos de excitación que son importantes para todo lo que confiere a la música. Y en los electrodomésticos es muy importante que esté sometido a diferentes cargas y muchas diferentes condiciones de operación. Debido a que tenemos esta, eh, digamos, necesidad, muchas veces es por optimizar un producto o su proceso. Eso nos conlleva, en la mayoría de los casos, a hacer una reducción en el peso o bien aumentar la eficiencia de cualquier eh, artículo. Hablamos de un carro o de un auto donde el menor peso implica
hacer muchas modificaciones. Aquí es donde aplica directamente el análisis modal, o simplemente mejorar el proceso de fabricación de este mismo, puede ser de un auto o de cualquier otro artículo. Específicamente, tenemos cuatro ejemplos en análisis del chasis. Es quizás lo más recorrido en análisis modal. Y aquí se recomienda un análisis experimental en los componentes, en los motores y en los coches totalmente equipados o ya en producto terminado. Al lado de cada aplicación en específico, estamos poniendo una recomendación o bien, de acuerdo a nuestra experiencia, el tipo de estudio que se aplica. La otra industria en la que quizás es el mayor consumidor de este tipo de pruebas es la aeroespacial y la defensa. Toda aeronave requiere de un proceso muy elaborado, en partes críticas para poder autorizar su despegue, para validar que sigue en operación. Tenemos el ejemplo de los trenes de aterrizaje, que son quizás la parte más delicada de una aeronave. Es el ejemplo más común, o bien el uso de este tipo de aplicaciones en cohetes. Últimamente, Ubisoft participó en un estudio del reciente despegue en NASA. Otro este, digamos, punto a resaltar en esta nueva época son los motores eléctricos. Igualmente, tenemos una aplicación o tenemos aplicaciones o soluciones para ese tipo de ensayos. Y quizás sea el consumidor de más o de mayor número de canales o sistemas más grandes en el mundo. La otra es la industria civil o la de construcción. En él involucra toda instalación que esté integrada en un proceso de fabricación o bien simplemente en estructura civil, ya sean puentes, carreteras, presas, requieren de este tipo de estudios. Muchas veces, o aquí tenemos un ejemplo de un molino, donde requerimos no solamente ver el comportamiento del mismo molino, sino también los efectos sobre su estructura y sobre los componentes que estén integrados a la generación de movimiento. Todo eso lo podemos predecir, ya sea por análisis de deflexiones o bien por modal operacional. El último ejemplo que tenemos es el de los electrodomésticos o la línea blanca, y en muchas ocasiones los que más pueden requerir de este tipo de concepto es las lavadoras. A veces, si ustedes han eh, notado el diseño de una, tiene bastante estructura metálica, además de las cargas que están eh, sometidas a diferentes variaciones. Puede ser vibración torsional. Todo eso lo podemos estudiar a través de estos tipos de modos de análisis. Bien. La primera parte, para hacer un análisis modal, necesitamos hacer la prueba modal. Muy bien. Generalmente requerimos de herramientas, ¿no? Las herramientas que podemos o debemos tener generalmente son las fuerzas medibles, que son los excitadores, también conocidos como shakers o martillos de impacto. Necesitamos medir esa excitación. Eso lo hacemos con un transductor de fuerza, o ahí en el uso de shakers podemos usar cabezas de impedancia. Entonces aquí tenemos una entrada a nuestro sistema de medición, que serían las señales de excitación. Podemos medir entonces ahora con los acelerómetros la respuesta. Los acelerómetros, como ustedes saben, la elección de ellos depende mucho del diseño de la prueba. Recuerden que la masa agrega un error, entonces es un concepto que debemos tener en cuenta, además de su sensibilidad y la respuesta de la señal.
De todo esto, agregamos un dispositivo DAC o un sistema de adquisición de datos para hacer la visualización, el acondicionamiento y también registrar todos los datos de la prueba. Aquí es importante tener la visión de los canales que se van a tener, la geometría que vamos a requerir para hacer la medición, y entonces descargar toda esa información en un software. Este software de análisis y ensayo modal, nosotros lo tenemos, podemos integrar todas las variables que ustedes requieran en un solo sistema, sin requerir de más nodos o modos de integración de software. Muy bien, aquí repartimos los dos conceptos. Primero la prueba, tenemos que hacer la preparación, ya les comenté qué estructura, qué tipo de equipo vamos a hacer o necesitar. La geometría es importante para poder predecir los modos, la técnica de excitación y la configuración. Eh, la configuración quizás es de los temas que tengan más detalle en su elaboración, porque muchas veces podemos tener valores que nos puedan engañar. Generalmente en una flexión podemos tener modos similares y entonces tener un error solo por la configuración o la planeación de la geometría en la que vamos a medir. Definir entonces ahora qué tipo de medición vamos a requerir, si vamos a hacer solo la respuesta en frecuencia y en fase, y cómo lo vamos a validar. Entonces, aquí solo hay una opción, es coherencia. Ahí validamos qué tan eficiente fue nuestra medición, y algunos softwares te permiten predecir si el punto que tú mediste tiene un error. Con la determinación de la coherencia puedes decidir si repetirlo o aceptarlo como un punto de resonancia. Terminado la prueba, debemos recurrir al análisis modal, y esto es más el procesamiento. Entonces, aquí ya aplicamos técnicas de análisis numérico, donde ya tenemos aproximaciones por mínimos cuadrados para el ajuste de curvas. Calculamos raíces reales e imaginarias y hacemos unos diagramas de estabilización. Calculamos también vía numérica la selección de modos de frecuencia, los amortiguamientos y en resumen sus formas modales. Podemos validar el modelo con uno ya medido o ya calculado, y de ahí sacar unas raíces complejas que nos van a permitir hacer la estimación de los factores tanto de rigidez, masa y amortiguamiento. O en un análisis más detallado, a partir del modelo de elemento finito, hacer un cruce de modelos y tener la aproximación de estos dos, tanto real como teórico. Tenemos una limitación, hablamos de sistemas lineales e invariables en el tiempo, es decir, que la entrada y la salida son lineales, y esto se va a tener que repetir en cualquier otro momento. La respuesta deberá ser idéntica. Entonces, esto es quizás la primera restricción. Considerar que estos sistemas para medir son lineales. En cuanto a los excitadores o la forma de tener las fuerzas medibles, la primera herramienta a la que recurrimos es siempre un martillo de impactos, o en este caso ya convertirlo en martillo modal. Aquí el uso del martillo de impacto siempre se hace en análisis modal experimental. Los martillos de impactos tienen demasiados modelos o digamos diseños que pueden ser usados para estructuras pequeñas o estructuras grandes. El fin es obtener los patrones de vibración en formas modales, y esto lo hacemos o definimos su uso tanto en sistemas con una sola entrada, una sola salida, una sola entrada y múltiples salidas, o múltiples entradas o múltiples salidas. Para martillo de impactos usamos para una sola entrada, pueden ser una sola salida o múltiples salidas. Y para las de múltiples entradas y múltiples salidas usamos generalmente los excitadores o shakers. Un concepto o un punto a
a tomar en cuenta en la selección del martillo de impactos, o ahora llamado martillo modal, son las puntas. Las puntas nos permiten tener diferentes respuestas. Puede ser que una punta dura nos dé una mayor intervalo de respuesta y una punta muy blanda nos dé una respuesta, un intervalo muy pequeño, pero puede dar frecuencias muy bajas. Entonces, es importante que al definir la prueba se defina también el alcance del martillo modal y definir si se requiere que la medición se haga, de la excitación y la respuesta se haga en el mismo martillo, se puede usar, o en shaker se puede usar una cabeza de impedancia. Lo recomendable para el martillo es seguir usándolo como tal, con un sensor o un transductor de fuerza, con las puntas intercambiables. No olvidemos que esta señal debe ser integrada al sistema de adquisición. Para las de múltiple entrada y múltiple salida, es común usar los shakers de igual forma. La distribución de los shakers o los puntos de excitación debe ser un punto a revisar. Hablaba hace unos minutos que muchas veces el colocar shakers en puntos donde los modos son parecidos nos puede dar un error en la estimación. Entonces, tanto en el uso del martillo como en el uso del shaker, lo mejor es, antes de hacer la prueba, probar qué puntos de la geometría o los grados de libertad, que así le llaman, son recomendables para hacer la prueba o tener una mejor respuesta en la excitación. Los excitadores tienen dos formas, unas que tienen un controlador ya integrado, o en muchos de los casos se puede usar un generador de señales que está integrado en el DAC para poder hacer una correlación tanto de excitación como de respuesta y sincronizarlas todas en un mismo sistema. Teniendo ya la estructura de cómo vamos a medir, dónde vamos a medir y qué equipo vamos a utilizar en la parte de adquisición, podemos definir qué necesitamos o qué resultados queremos obtener. Generalmente, muchos sistemas de análisis ofrecen los FRFs, que es una respuesta en función de la frecuencia, y solamente relaciona el movimiento de la respuesta en salida con la fuerza de excitación. Aquí lo que nos da de resultados que valores de altos o valores de alta magnitud implican una resonancia. Y bajos tendremos una subaportuación, o tenemos que revisar si ese punto hay que repetirlo o tenemos que encontrar la forma de tener una mejor respuesta. El, esta función solo nos da respuesta en amplitud y fase. Como siempre, si tenemos un decaimiento después del 90% en fase, de ángulo de fase, tenemos generalmente una resonancia. Y esto es lo que el software utiliza para predecir los modos de vibración. ¿Cómo validar que mi método de medición y de integración o de la prueba está en lo correcto? Recurrimos a otro cálculo que es la coherencia. No es más que la relación entre la entrada y la salida, o la potencia que se usa y la potencia que se aplique y la que se obtiene. Si la coherencia es 1, entonces podemos estar seguros de que estamos en una buena medición. Si es inferior a 1, tendríamos que decidir si es un punto que indica un problema en nuestro elemento bajo prueba, o bien tendremos que repetir el punto de medición. Otro factor importante que nos ayuda a ver de forma general la respuesta que hemos tenido en nuestra prueba es la geometría modal. En esta es solo integrar toda la estructura que vamos a medir y todos los puntos puntos o grados de libertad en los que se está integrando la medición. Podemos crear formas muy complejas dependiendo de la aplicación. En este ejemplo, ustedes pueden ver una estructura plana de un avión y los puntos que podemos tanto interpolar como medir.
y su respuesta en un movimiento o un modo de simulación. Muy bien. Nuevamente, ¿alguna pregunta o comentario que tengan hasta este punto? Ok, muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Buenos días. Mientras terminamos de realizar las configuraciones respectivas para realizar la prueba, me gustaría comentarles que vamos a estar rifando durante este webinar 2 kits de Diwisoft. Y bueno, el primer kit sería rifado entre todos los participantes de esta sesión. Y el segundo kit sería a través de nuestra página de LinkedIn. Pueden ir a LinkedIn, nos buscan como Diwisoft México y el seguidor número 1500 es el que se estaría llevando este kit. A través del chat les vamos a hacer llegar en un momento el enlace para que nos puedan seguir en nuestra página. Pero bueno, la rifa entre los participantes se haría al final, así que les pedimos que si quieren participar para llevarse uno de estos kits, pues esperen al final para que puedan ver la rifa en vivo y puedan reclamar su regalo. Y la segunda, como les comenté, al seguidor número 1500 en nuestra página de LinkedIn. En un momento les hacemos llegar el enlace en el chat. Muy bien. Gracias, Carla. Este, Ahora vamos a ver el pequeño ejemplo que les había comentado. Este, este es un ejercicio ya realizado en una barra. Son 4 puntos y uno de excitación. Tenemos la respuesta tanto en amplitud y fase, la coherencia, pero importante aquí es ver cómo podemos de alguna forma hacer la configuración. Muy bien, tenemos un módulo en nuestro software que es de análisis modal. Nosotros definimos qué queremos usar como una fuerza medible. Podemos hacer un martillo de impactos o un excitador, o bien hacer una prueba solamente para calcular las formas de deflexión.
tenemos la opción de poner qué resolución requerimos. Aquí implica un poco hacer el cálculo de acuerdo a la capacidad o la estimación de la adquisición. Nos va a dar un tiempo de respuesta ya calculado. En este caso, para esta resolución de 496 líneas, nos va a dar un tiempo de 410 milisegundos. ¿Cómo queremos promediar? ¿Y qué tipo de, de opciones de cálculo requerimos? Entonces vamos a estimar una relación compleja, qué tipo de coherencia y qué otras funciones o cálculos queremos que se realicen en el momento de la prueba. También requerimos de definir la excitación o qué tipo de módulo estamos utilizando, en qué sentido se va a generar la excitación, la respuesta, igual, qué puntos estamos prediciendo que en donde tenemos que revisar los módulos, en donde van a ser las salidas de frecuencia o las respuestas, y tenemos además el editor de geometría. Aquí podemos hacer el diseño del sistema que vamos a tener bajo prueba. Se pueden definir muchas formas. Desde algo totalmente plano, circular, esférico o de cualquier condición geométrica. Muy bien, teniendo todo esto, regresamos a la prueba. Hacemos la revisión. Muy bien, en la revisión ya tenemos tanto la adquisición que se realizó, los cálculos de dónde estuvimos haciendo las tomas de puntos, y qué podemos calcular además de todo lo que genera el software. Podemos hacer muchos más cálculos e integrarlos a las gráficas. Como les comenté, se puede postprocesar, puede hacerse la reproducción. Eso lo haremos en un segundo ejercicio y vamos a continuar ahora con la segunda parte de la presentación. Perdón, estábamos revisando las preguntas. Hay una pregunta que dice o que nos comenta cuáles son las ventajas y desventajas de nuestros sistemas en comparación con los tradicionales. Bien, ventaja en contra de los tradicionales son, no podemos decir demasiadas porque son diferentes conceptos. Nuestros sistemas integran no solamente esta capacidad de análisis,
El software ya está integrado, no tienes que hacer programaciones o cálculos para obtener datos que se pueden obtener ya en plataformas preestablecidas. Sí tenemos la opción de poder desarrollar cualquier otro tipo de cálculo. Tenemos conceptos para usar a través de programación C++ o incluso un módulo que es un secuenciador. En el secuenciador tú puedes programar tanto en C++, integrar las rutinas que tú quieras para establecer al inicio de la prueba. Hablamos, por ejemplo, de un shaker donde tú puedes decir, quiero que el shaker tenga esta salida y dejar que el punto de medición dure tanto tiempo, pero solamente quiero que en un porcentaje de ese tiempo me esté midiendo la excitación y después que me lo deje sin excitación y quiero ver la respuesta libre a ese punto, a esa aplicación de fuerza. Todo está integrado con la capacidad de un procesador. Nuestros equipos, tanto de acondicionamiento, tienen sistemas que usan, por ejemplo, un doble procesador, en donde el concepto de medición se hace con dos procesadores, valga la redundancia, perdóname, ya me hice un poquito de bolas, pero con esto aseguramos una medición casi lineal desde, digamos, 1% hasta el 100% del intervalo de medición, y con eso podemos asegurar que la respuesta que estamos viendo, porque aquí hablamos de respuesta dinámica, va a ser la misma tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia. Entonces, esa es una ventaja en la parte de acondicionamiento o adquisición, la ventaja del software, pero creo la más importante es que todo esté integrado en una sola herramienta, ¿no? Si tú quisieras hacer también análisis acústico, lo podemos integrar. Puedes entregar todo el reporte, tanto del análisis modal y su respuesta bajo perturbaciones, o sea, tal vez de ruido, y el ruido que está generando tu modelo o tu eh, elemento bajo prueba, se puede integrar en una sola plataforma. Eso es quizás, no, sí es una ventaja, pero yo la llamaría una diferencia, ¿no? La diferencia que te hace agregar o tener más cosas en una sola herramienta. Comparándolo con otros sistemas de nuestra misma capacidad, podemos decir, o lo punto más importante es que nuestros sistemas tienen 7 años de garantía. La otra, que nosotros vendemos software, no licencias. El software viene integrado en el sistema que tú compres y la licencia, por así llamarlo, es vitalicia. No necesitas pagar mantenimientos ni actualizaciones. Entonces, valga ese concepto, así se los manejo. Nosotros vendemos software, no licencias. Entonces, el software es de por vida, las actualizaciones también son de por vida. Y si tú quisieras agregar un nodo de análisis o un modo de análisis a tu herramienta, pues eso es lo que tendrías que comprar, ese software para hacer ese análisis. Hablamos de análisis rotativo, análisis de orden, calidad o potencia eléctrica y muchos más conceptos que podemos manejar con nuestro software y con nuestra misma herramienta de adquisición. Y este siguiente punto es parte de lo que les comento, ¿no? Cuando ustedes compran o adquieren un sistema para análisis modal, no solamente les estamos dando o se les ofrece la herramienta de acondicionamiento, la herramienta de adquisición y la herramienta del desplegado de datos. También le agregamos en ese mismo concepto de software, el software de postprocesamiento o de análisis modal. Y ahí es donde viene ya la parte más interesante y que les comentaba hace rato sobre el cálculo numérico. Podemos decir que los conceptos que se manejan en diferentes marcas o diferentes sistemas
es el mismo, pero podemos asegurar que la estabilidad numérica y la estabilidad de cálculo que nosotros ofrecemos es de, de mayor alcance, porque todo lo estamos integrando en una misma plataforma. Y pudiéramos decir que el concepto de análisis modal está completamente cubierto con nuestro software. ¿Qué necesitamos para hacer el análisis modal? Pues ahora necesitamos, a partir de esas funciones de correlación de funciones que hemos visto anteriormente, sacar la indicación de modos. Y esa es una pregunta que estaba ahí pendiente y aquí se contesta, ¿no? No obtenemos nada solamente en la medición, tenemos que postprocesar y saber qué vamos a analizar o qué punto es el que está generando un modo de vibración diferente a lo que estamos esperando. La función de indicación de modos es un punto que se utiliza, pero podemos agregar muchas más: el ajuste de curvas, la validación, los diagramas de estabilidad, obtención de frecuencias naturales y dos conceptos que nos permiten comparar contra modelos ya obtenidos o ya medidos, que es el Automac y el Crossmac, y la síntesis, que simplemente es comparar todo lo obtenido mediante elemento finito con nuestra medición o nuestro cálculo que obtuvimos en el software. Para completar la pregunta, aquí tenemos que los MIFs, perdonen que que lo maneje así, pero hay diferentes conceptos en el español, no sabemos qué español es el correcto. Entonces voy a tratar de solo mantener el concepto y dar a entender qué es lo que obtenemos, ¿no? Entonces, en la indicación de modos, pues, quizás la definición más correcta o la correcta. Y el mismo nombre lo dice, ¿no? Nos permite identificar cuántos modos modales. ¿Se acuerdan que los modos modales son la integración de todos los conceptos para obtener la respuesta la respuesta en vibración? Y esta se obtiene a partir de los datos de prueba. Los diagramas de estabilidad nos ayudan a identificar los polos estables. Aquí hablamos de una transferencia en el plano imaginario ni el real para poder calcular. Esto es simplemente cálculo matricial y eso lo hace el software. No necesitamos recurrir al concepto de definir las fórmulas y después procesarlas, ¿no? Aquí ya las podemos obtener. Entonces, al obtener el diagrama de estabilidad, obtenemos los polos que identifican la frecuencia modal y el amortiguamiento. Ajuste de curvas, como ya os he dicho, también es algo numérico. Se hace principalmente con esta aproximación por métodos numéricos y también nos ayudan a obtener las frecuencias reales, los coeficientes de amortiguamiento y las formas modales. Recuerden que la masa y la rigidez y estos puntos nos ayudan a predecir un modelo de lo que pudiéramos tener como respuesta para un posterior análisis. De forma detallada, la dedicación de modos las podemos transferir nuevamente al plano complejo y con eso nos podemos identificar en cada grado de libertad cuál es la resonancia o el punto en donde la vibración es un modo a analizar. ¿Cómo se obtienen estos? Igual por descomposición de valores singulares, otro método de aproximación, y a partir de las funciones FRGP que obtuvimos en la prueba modal. Entonces, todo CM y Fe que obtengamos con un pico involucra una resonancia. Los diagramas de estabilidad, igual, nos calculan la frecuencia en donde tenemos ese punto a considerar y su amortiguamiento. Aquí lo que hacemos es, a partir del FRF que está en rojo, estimar en círculos verdes las raíces más estables, seleccionar algunas que están, digamos, en una relación más lineal
uno con otro y obtener estos dos valores, que es la frecuencia modal y el amortiguamiento. Validamos el modelo, validamos qué tanta relación hay entre los modos contiguos o cercanos o parecidos. Esto también se puede hacer con nuestro software, se puede hacer en una gráfica 2D o una 3D. Como les decía, este es el MAC, es un criterio de aseguramiento o de validación, y también hace uso de las FRPs. Entonces, para comparar tanto los que ya tenemos estimados como los que hemos medido o obtenidos por datos reales. Una herramienta adicional es el AutoMac. De igual forma, podemos definir el concepto de obtener un modelo ya calculado con nuestro modelo o nuestros datos obtenidos, y hacer una relación de cuántos grados de libertad o puntos de medición requerimos para poder tener un modelo cercano a lo que se estaba estimado. Aquí es una representación total de los valores que se obtienen bajo este concepto. Aquí se requiere tener el modelo que tienes estimado, que se tiene observado por elemento finito, y hacer la comparación de forma directa. Y la síntesis es el mismo concepto, pero a partir de FRFs. Tenemos el concepto, el cálculo obtenido, la estimación obtenida por elemento finito contra los obtenidos en la prueba, y esto nos permite ver qué tan cercana a la parte física es a la parte estimada en la medición. Muy bien, llegamos a un ejemplo. Bien, estamos de regreso. Les acabo de mandar una liga. En el inicio había comentado que obtenemos un pequeño regalo, una sorpresa. Me comentan que el primer regalo va a ser para nuestro seguidor 1500 en nuestra página de LinkedIn, en nuestro sitio de LinkedIn. Entonces, les agradeceremos que se agreguen como seguidores a nuestra página, es Divisot México, y
el seguidor 1500 se ganará un kit Division, que consiste de una pluma, un mousepad y un cilindro. Y el segundo regalo va a ser para... ok. Ese va a ser rifado entre todos los que permanecerán hasta el final. Muy bien. Ah, hasta el momento, si tienen más dudas, por favor, compártanlas. Daremos un breve espacio en unos 5 o 10 minutos, o 5 minutos para no hacerles gastar un poco más de su tiempo. Bien, aquí tenemos estoy compartiendo, una prueba. De igual forma, es una prueba pequeña con 4 puntos de medición, donde ya tenemos tanto la respuesta, los FRFs, donde nos indican los picos altos nos implican una resonancia. Y también, si pueden ver en el diagrama de abajo, que es el ángulo y fase, podemos obtener que cuando hay caídas o ángulos de 90 grados, generalmente tenemos esa resonancia. Nuestro software permite detectar automáticamente los puntos de resonancia y también nos manda una aproximación. Si ven aquí, del lado izquierdo es un círculo. Se utiliza porque muchas veces, si recuerdan, en un inicio utilizamos una resolución. Generalmente hay puntos que caen fuera de esa resolución o de esas líneas que estamos adquiriendo. Entonces, con esta herramienta podemos hacer una aproximación mucho más cercana o cubrir un porcentaje de esas líneas que no estamos cubriendo y poder detectar o mostrar cómo es el comportamiento de esa resonancia y teniendo su frecuencia y el grado de amortiguamiento o la relación de amortiguamiento. Tenemos la animación, también tenemos el diagrama de coherencia y cómo está relacionada con la excitación. Adicional a ya la prueba, nosotros en el mismo software tenemos ya una herramienta para hacer el análisis modal. Entonces tenemos estos 4, digamos, no registros, sino cálculos. Podemos agregar más, son 6, pero ahorita vamos a usar solo estos 4. Entonces, a partir de estos datos, nosotros hacemos un recálculo y hacemos la estimación o los puntos de estimación que estábamos hablando anteriormente, donde están los FRFs, las raíces. Aquí ya participa un poco el usuario, el ingeniero de prueba. Podemos seleccionar algunas raíces, las que creamos más interesantes o que están de forma lineal. Muy bien, ya regimos 4 raíces y hacemos un recálculo y ahora ya tenemos nuestro diagrama MAC. Si ven, esa es una forma sencilla. Podemos hacer muchos más cálculos o análisis post-procesamiento. Depende de lo que nos pida la prueba o qué queremos estimar. No solamente tenemos la parte gráfica. Si ya tenemos la parte gráfica, es que tenemos la parte numérica y esa está compartida junto a la gráfica. Bien, ese es un concepto. La validación, les decía, también estamos hablando de cada modo, cómo está relacionado. También tenemos ya una representación en ángulo y fase. Igual la gráfica que vimos anteriormente y el MAC. Revuelvo a la pregunta que se tenía al inicio, que si haciendo la medición tenemos podemos detectar el módulo. Yo creo que aquí volvemos a confirmar que la solución la requieres hacer y la puedes obtener en el mismo software y con las mismas herramientas. Los siguientes conceptos que se manejan o que se obtienen en la herramienta de análisis modal son la animación. Podemos tener la animación por cada modo o bien la comparación entre un modelo que calculamos o predecimos por elemento finito y
lo que tuvimos en nuestra, en nuestra prueba. A ver, bueno. ¿Cómo hacemos esto? Es un mismo concepto que vimos al configurar la prueba. Vamos ahora a agregar otra herramienta. Si pueden ver, en este módulo podemos agregar más herramientas, lo que decía, de la ventaja o desventaja. Decimos, solamente creo que ofrecemos más herramientas y podemos tener o hacer a partir de una toma de datos cualquiera de estos recálculos, ¿no? Claro, siempre y cuando estén relacionados. En este caso, hablamos de análisis modal, ya lo tenemos aquí agregado. El concepto de análisis modal requiere de los canales que hemos medido. Podemos habilitar o deshabilitar los FRFs. La parte de las matrices, si queremos hacer de forma lineal o una transpuesta para hacer una aproximación. No es mucha la diferencia, pero es una opción que se puede tener al hacer el análisis modal o el postprocesamiento. Y aquí tenemos las salidas que podemos obtener. Si ven, en el CrossMac ya requiere de una integración del modelo que se obtuvo por elemento finito, y también tenemos, por tanto, una configuración. ¿En qué nodo se puede comparar? Y hasta cuántos puntos. Entonces, esto es lo que ofrece nuestro software de una forma escueta, no tan a fondo. Y lo que hacemos es regresar y recalcular. Entonces, este es nuestro software. Igual, si quisieran una demostración a fondo con algún concepto de medición o prueba, podemos hacerla. Por favor, indíquenlo. Y vamos a seguir con la presentación. Muy bien, ya vimos el ejemplo, y ahora quiero presentarles algunos de los equipos que usamos para estos ejemplos. Bien, si notan, la mayoría de las pruebas fue con canales. Hubo pocos canales, fueron 4 canales. El sistema que utilizamos fue un Sirius. Es únicamente enfocado a pruebas de ruido o acústica y vibraciones. Tiene 4 canales, es pequeño y es perfecto para conectar tanto acelerómetros, los sensores de fuerza, o bien ya integrado en el martillo de impactos o modal. Recalco que nuestro software está incluido y con actualizaciones gratuitas de por vida. Es vitalicio. Si ustedes quisieran alguna herramienta más, es la única que se compra, pero estamos vendiendo software y no licenciamiento. Tenemos ejemplos de mayor cantidad de canales. Ya usamos otro tipo de sistemas enfocados simplemente a análisis modal. Este es un sistema de 16 canales. Si hicieran uso de alguna salida analógica para controlar ya sea un excitador, también tenemos esa posibilidad y la vamos a agregar en este mismo equipo. Es un sistema modular, podemos agregar muchos más canales, no solamente para medir acelerómetros. Podemos agregar cualquier otra variable que quieran: fuerza, desplazamiento, variables eléctricas, no sé, tacómetros, que es muy común para análisis torsional, vibración torsional. Podemos agregarlas en otros módulos, o inclusive si fueran menos canales de 16, podemos hacer una combinación y podemos caracterizar este sistema a modo o a la necesidad que ustedes tengan en su prueba.
También contamos con los excitadores, tanto modales como inerciales. Nuestra capacidad llega hasta 440 newtons y el desplazamiento que tenemos como límite son 25 milímetros. La respuesta en frecuencia, quizás es el punto que deban considerar, son 15.000 Hz o 15 kHz. Y podemos tener diferentes estructuras para cualquier tipo de aplicación. También podemos ofrecer los acelerómetros y los micrófonos. El martillo de impactos, tenemos algunos, pero no somos netamente un proveedor de martillo de impactos. Y el concepto final integra una prueba con mucha mayor flexibilidad, es la integración de TEDS. Con esto ustedes pueden identificar cualquier sensor, conectarlo y la curva de calibración o las características de su sensibilidad o respuesta en frecuencia son leídas directamente por el equipo y no tienen que integrar o hacer el ajuste conexión con conexión o prueba tras prueba. El software, nuevamente, ya ofrece pantallas predefinidas, ya lo vieron. Solamente hay que obtener los resultados de la prueba, definir qué quieren obtener y sobre eso vamos integrando la interfase de visualización o incluso de reporte. Esto se puede importar sin a cualquier otro formato o imprimir directamente con los resultados. Hemos llegado casi al final, estamos en los últimos minutos. No sé si tengan más dudas o comentarios. Bien, estamos aquí atendiendo sus preguntas. Si nos hiciera falta o de contestar alguna, tenemos sus datos y con gusto se las hacemos llegar vía correo a todo detalle. Hola Alfonso, buena tarde. Muchas gracias por tu participación y muchas gracias a todos por estar aquí. Y tengo un par de preguntas por aquí que quisiera contestar. Una de ellas la realiza Fernanda López y nos pregunta, para importar los datos de una simulación, ¿cuál es el formato del archivo de resultados que DWISOF acepta? Y si se necesita algún solver en específico. Me imagino que es software, pero bueno, igual el solver lo reviso. Fernanda, mira, en DWISOF es posible, cuando nosotros hacemos una adquisición de datos, siempre nuestros archivos se guardan en un formato que finaliza en .dxd. Es un formato específico de DWISOF que te va a dar algunas ventajas. Dentro de las ventajas que te puede brindar este archivo es el software, al ser completamente gratuito. Si tú no tienes un hardware que sea de nosotros, puedes descargar el software. Si alguien de tus compañeros que ya tenga el hardware hace la adquisición y guarda sus archivos en ese formato .dxd, te puede mandar el archivo y tú lo puedes abrir en el software de DWISOF X sin tener que pagar una licencia adicional y viendo exactamente los mismos resultados que está viendo tu compañero que realizó la adquisición de datos. En este caso, si tú, por ejemplo, eres proveedor o uno de tus proveedores tiene el sistema de adquisición de DWISOF, les puedes pedir ese archivo .dxd y vas a ver exactamente los datos brutos, los datos así tal cual, ellos los están adquiriendo. Esa sería una de las ventajas de nuestro software. Sin embargo, tenemos la opción de poder hacer exportación a diferentes formatos. Si tú necesitas hacer una exportación, por ejemplo, a MATLAB o necesitas hacer una exportación a Excel o una exportación a texto o a un CSV para poderlo abrir en Excel, es posible realizarlo. Solamente necesitamos irnos a una pantalla que dice exportar, seleccionamos en qué formato necesitamos exportar y eso sería todo lo que requieres para poder realizar la exportación de tus datos en un archivo, en un formato diferente al que nosotros utilizamos. También nos preguntan si la grabación de esta demo
nos la podrían hacer llegar. Les podemos compartir el archivo con el que nosotros trabajamos sin mayor problema. Solo necesitamos que nos compartan en el chat mediante las preguntas y respuestas su dirección de correo electrónico para poder, para poderles enviarles el archivo tal cual. Ese archivo, pues bueno, tiene la posibilidad de ustedes descargar el software en nuestra página de internet y poderlo visualizar exactamente igual que nosotros lo estamos viendo y como nosotros lo estamos trabajando. De cualquier forma, el seminario se está grabando y lo vamos a tener disponible en nuestra página de YouTube para futuras consultas. Y de igual forma, si tienen alguna duda o quieren ahondar más en algún tema que hayamos tocado ahorita, con mucho gusto nos pueden hacer la consulta a nuestro correo electrónico. En el caso de Alfonso, pues bueno, es alfonso.altamirano@dwisoft.com. Tenemos el correo que es el general, que es el de contacto @dwisoft.com. Y pues bueno, también está mi correo, mi correo directo es armando.romero@dwisoft.com. Ok, bueno. ¿Cómo solicitar cursos de análisis de potencia, vibración de equipos rotatorios, temperatura y análisis acústicos? Ok. Para estos cursos, nosotros tenemos la posibilidad de brindárselos. Necesitamos conocer prácticamente datos muy básicos de los cursos. Lo que necesitamos conocer primero es específicamente cuál es el tema que quieren tratar. Y en el caso de que quieran tratar alguna aplicación en específico, si ustedes ya tienen desarrollada alguna aplicación o ustedes ya trabajan con algún tema o con alguna aplicación en específico, nos gustaría conocer también cómo lo están haciendo. ¿Para qué? Esto con la finalidad de que, por ejemplo, si me piden algún curso de temperatura, yo no llegue y les explique qué es una escala Celsius, qué es una escala Kelvin, qué es una escala Fahrenheit, cuál es la diferencia entre ellas y cómo se calcula. Porque posiblemente si nosotros metemos todo este tipo de datos en un curso de temperatura, ustedes me van a decir, eso no me sirve a mí porque eso me lo sé de memoria y eso ya lo vi en la escuela. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que este tipo de cursos sea lo más eficiente y lo más dinámico posible para ustedes. Es por eso que nosotros necesitaríamos conocer realmente pues qué es lo que ustedes ya manejan para nosotros no sobreexplicar o no sobre revisar lo que ustedes ya están viendo día con día y enfocarnos específicamente a lo que les gustaría conocer o en donde quisieran extender el rango de conocimiento. ¿Es posible realizar estos cursos? Lo segundo que yo necesito conocer es cuántos días les gustaría que estemos con ustedes y de igual forma me gustaría conocer, aparte de los días, para cuántas personas sería el curso. ¿Esto con qué finalidad? Muchas veces nosotros cuando preparamos un curso, preparamos algunas mediciones o algunos demos para que todo esto sea, pues, manos en la aplicación. Es decir, empiecen a trabajar con el software directamente, lo puedan descargar, lo tengan cada uno en sus computadoras, podamos hacer algún demo ya en vivo con ustedes en sus instalaciones, en su sala de juntas, en alguna sala que rentemos en algún hotel, por ejemplo, en algún salón de conferencias, no sé, donde ustedes nos indiquen que se puede dar el curso. Nos interesa saber cuántas personas son, porque en ocasiones los grupos son grandes y cuando los grupos son grandes no todos tienen la misma oportunidad de participar activamente con los demos. Si nos avisan que van a ser más de 5 o más de 10, nosotros podemos ir preparados con la cantidad de demos necesarios para que cada uno de los participantes pueda tener práctica ya con el demo y con el software y pues bueno, todo el mundo tenga oportunidad de practicar con él y de conocerlo más a fondo. Entonces, dentro de nuestras aplicaciones, pues bueno, está justamente análisis de equipos rotativos, análisis estructurales, tenemos
análisis modal, podemos ver pruebas de vibración, podemos ver pruebas de temperaturas, análisis acústicos, análisis de potencia, si necesitan conocer calidad de la energía, si necesitan entender armónicos, interarmónicos, flickers, básico de voltaje, básico de corriente, cómo medimos una cosa, cómo medimos la otra, cómo interactúan entre ellas, todo ese tipo de cuestiones. E-mobility, por ejemplo, tenemos un curso de e-mobility que también podríamos proveerles. Ahora con la migración de motores de combustión a motores completamente eléctricos también se podría brindar, pero sí necesitamos solamente coordinar esa parte. Una vez que nosotros tenemos todos esos datos, generamos una cotización, se las hacemos llegar y si la aceptan, pues con mucho gusto coordinamos fechas, horarios y estamos con ustedes. En cuanto al mínimo de personas y los costos, el costo va en función del lugar donde vaya a ser el curso, perdón, el número de personas, porque muchas veces lo tenemos que dividir en sesiones, el tiempo que les gustaría que dedicáramos específicamente al curso. Por ejemplo, para un curso de análisis acústico, yo les podría decir que con un día, unas 6 horas es suficiente, pero en ocasiones los clientes quieren que ese mismo curso se dé para 2 o 3 grupos diferentes, entonces tendríamos que considerar esta parte. Y el mínimo de personas en realidad no existe, desde una persona es posible. Hay ocasiones donde ustedes por conveniencia les es más fácil que 1 o 2 personas de sus equipos se trasladen a nuestras instalaciones en Ciudad de México y tomen el curso aquí con nosotros, que nosotros vayamos con ustedes y demos el curso. También es posible hacer eso. Estamos haciendo unas modificaciones aquí en nuestra oficina en Ciudad de México y yo espero que el próximo mes ya podamos empezar a recibir, recibirlos para que vengan a conocer nuestro showroom y en caso de que necesiten este tipo de cursos y este tipo de capacitaciones, pues bueno, las puedan venir a tomar aquí con nosotros. Ok. Bueno, Carla nos quiere recordar que vamos a tener en nuestro próximo webinar, va a ser el 21 de abril, y el próximo webinar va a ser corriente y tensión. Va a ir enfocado un poco a e-mobility, sin embargo, pues bueno, corriente y tensión abarcan muchísimos aspectos que de igual forma se pueden visualizar o que ustedes los visualizan y trabajan con ellos día a día. Entonces creo que sería una excelente oportunidad para que refresquen lo que ya saben. Si tienen alguna duda que nosotros podamos resolver, pues bueno, en ese momento lo podemos hacer. Respecto a los calendarios de capacitaciones o de webinars, nosotros tenemos un webinar prácticamente al mes. Estamos generando los webinars los días, generalmente la segunda o tercera semana del mes. De cualquier forma, en nuestras redes sociales empezamos a enviar las invitaciones con una semana y media de anticipación de cada webinar. Y en el caso de que necesiten capacitaciones específicas, nos tendrían que contactar a nuestros correos electrónicos y mediante el envío de la cotización, orden de compra y demás, ya podríamos coordinar la fecha exacta en que quieran que estemos con ustedes o en el que quieran acompañarnos aquí en las oficinas y, pues bueno, tomar el curso acá. Bueno, me están pasando ahorita un pequeño mensajito. Parece que ya tenemos por ahí el primer ganador del primer kit, que es por el número de seguidores en LinkedIn. En este caso, pues bueno, no sé si por aquí ande a Ariel Pascual. A ver, un segundo. Y creo que no está. Sí está. Ariel, por favor, mándanos mediante un chat privado tu correo electrónico, por favor. De cualquier forma, nosotros ya lo tenemos en el registro, pero te vamos a contactar a tu correo para que nos des la dirección a donde poderte enviar tu kit. Y pues bueno, vamos a realizar el segundo sorteo, que sería entre las personas que todavía nos acompañan.
para saber quién... quién se lleva el segundo kit. Y en el segundo kit tenemos a... Tenemos a Ángel Enríquez. Entonces, Ángel, pues felicidades, te llevaste el segundo kit de regalo. De igual forma, nosotros mediante correo electrónico nos ponemos en contacto contigo. De verdad, si tienen cualquier otra duda al respecto, por favor, contáctenos. Y con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes para resolver, pues, bueno, cualquier comentario que tengan. Alfonso, nuevamente te agradezco muchísimo por esta información que nos brindas. La verdad es que yo aprendí bastante el día de hoy. Yo espero que la mayoría de ustedes de igual forma hayan aprendido algo nuevo. Y si les podemos ayudar en algo más, seguimos a la orden. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy en este webinar y pues nos vemos el 21 de abril en el siguiente webinar, que sería tensión y corriente. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, gracias a todos por permanecer hasta el final. Hay preguntas que sí necesitamos contestar de forma detallada. Yo creo que completar un poco el de Fernanda y quizás el de Ángel. Las tenemos aquí apuntadas. Con gusto las contestamos. Es todo, Armando. Gracias. Bueno, también agradecer a mis compañeros, a Carla y Armando, por acompañarme, y cualquier otra duda que quieran resolver, o puede ser cualquier plática informal sobre este tema, estamos a sus órdenes. Aquí están nuestros datos. Nos interesa compartir información, la información que también comparte Divisoft. Tenemos un portal de entrenamiento, de autoentrenamiento, y yo creo que se los vamos a hacer llegar también por correo para que ustedes puedan profundizar en el tema. Todo este desglose de datos en corto alcance fue tomado de ahí, y sería muy importante o importante para Divisoft hacer uso de esa información, y está disponible en línea. Carla les hará llegar la información al respecto, y no me queda más que agradecer y seguimos en contacto. Buen día.